los panelistas y bueno, los que se animaron a hacer alguna pregunta. Seguimos entonces con la presentación del próximo keynote, 6 o media docena, por qué es importante estandarizar Internet. Entonces invito a Paolo Lucente, Principal Network Tool Developer en Entity Data. No sé dónde está, está aquí con nosotros. En esta charla, Paolo nos compartirá su experiencia sobre la estandarización de Internet desde diferentes perspectivas. Paolo, welcome. The floor is yours. Thank you. Bienvenido, Paolo. Te damos la palabra. Oh, I did press another button. Thank you. Buenos días. Good morning. Es un enorme placer para mí estar aquí delante de ustedes y compartir con ustedes algunas de mis reflexiones sobre la estandarización del Internet hoy en día. Esta presentación fue algo que surgió de algo muy sencillo, o sea, cómo podemos expresar el mismo significado en dos formas diferentes. Podemos decir 6 como el número 6 del Grand Prix que ganó, la cantidad de veces que ganó Ayrton Senna el Grand Prix de Mónaco, o podemos decir media docena, por ejemplo, la porción estándar de los pan de queso, de pão de queijo que tienen aquí en Brasil, que si no los han probado, les recomiendo que lo hagan, pero les digo, es sumamente adictivo. A mí me encanta el pão de queijo. De manera que vamos a estar hablando sobre la IETF, que es el organismo involucrado en la estandarización de Internet. Pero vayamos en orden, porque en primer lugar quisiera presentarme. Gracias por las diapositivas. Yo soy Paolo Lucente, soy italiano, pero vivo entre Barcelona, en España, y la ciudad maravillosa que es Río de Janeiro, aquí en Brasil. La recopilación de datos es parte de mi ADN. He estado haciendo recopilación de datos de una forma u otra durante los últimos 25 años. Trabajo para NTT Data, para la unidad de Global IP Network, o sea, el Tier 1 Carrier de este grupo. Ahí lidero los esfuerzos de la recopilación de datos y Big Data. También soy autor de la herramienta gratuita de código abierto PMA-CCT, que es un recopilador de datos. Voy a explicar más adelante de qué se trate. Y soy copresidente del grupo de trabajo GROW en IETF, donde básicamente se discuten los temas operativos asociados al sistema global de enrutamiento de IP. Además, soy un tipo de comunidad. Soy cofundador de ITNOC, que es el grupo italiano de operadores de red, y de NetBCN, que es la comunidad, una pequeña comunidad de red de la ciudad de Barcelona. La próxima tal vez sea Río, pero no importa, eso veremos luego. Quisiera comenzar llevándolos con la mente a un escenario diferente al que tenemos hoy. Hoy estamos en una enorme sala de conferencias, pero lo que me gustaría es transportarlos a una pequeña sala de conferencias donde tal vez haya unas 50 personas. No hay aplausos para el orador ni al principio ni al final. Y cuando están hablando sobre un tema, tal vez tengan 5 a 10 minutos como máximo, depende de cuánto tengan para decir. Y cuando uno está hablando
Y como estoy haciendo ahora, yo miro el auditorio, miro para un lado, miro para otro, a ver qué está ocurriendo. Entonces uno atesora cada asentamiento que la gente hace con la cabeza, los participantes, pequeñas señales de apoyo o aprobación de lo que uno está diciendo. ¿Y por qué ocurre eso? Esto es porque cada vez que una de esas 50 personas contribuyen a protocolos que son el fundamento de Internet, por ejemplo, para sus operaciones o para su monitoreo, es lo que está ocurriendo. Y los protocolos, si ustedes están en esta sala, tal vez hayan escuchado hablar de estos protocolos. Por ejemplo, MPLS, BGP, ISIS, IPFix, YANG, el lenguaje de modelado y Segment Routing. Inicialmente fue una experiencia aterradora para mí, porque es un pensamiento instintivo. Uno se para delante de los iconos de Internet y uno puede pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo decirle a esta persona a la que me estoy dirigiendo? ¿Qué son cosas que ellos aún ya no saben, acaso que ya saben? Entonces, como dije, yo soy italiano y vengo específicamente de la zona del sur. Soy de la ciudad de Bari, en la Puglia. Y en la ciudad de Bari hay una especie de cultura a permanecer en la media, que la gente no se destaque. Es una invitación sutil a seguir siendo promedio, o lo que llamamos seguir siendo normales. Y esto vale específicamente en nuestro dialecto. Nosotros tenemos un dialecto diferente en cada región. Y tenemos una forma de decir esto. Seguir promedio, seguir siendo promedio. Es chadachifachen. Y no se preocupen, intérpretes, yo voy a decir qué significa esto en inglés y ustedes se ocupan. Esto quiere decir, ¿quién te crees que eres? ¿Y por qué es que yo los quiero llevar a esa sala pequeña? ¿Y por qué yo estaba ahí haciendo una presentación? Para hacer esto tenemos que dar un paso atrás. Digamos, unos 25 años. Llamemos esto una observabilidad de la red 1.0, los gráficos MRTG. Hace 25 años yo inicié mi viaje en la recopilación de datos. Y para ser franco, sería una historia narrada en torno a la recopilación de datos y bajo ese punto de vista. Y por otro lado, la recopilación de datos es, bueno, ¿quién nos está ocupando de hacer recopilación de datos? Todos están recopilando datos de una forma u otra en esta sala. Entonces, en aquella época yo trabajaba para un pequeño proveedor de servicios de Internet en Bari, mi ciudad. Y nosotros, digamos, el tráfico estaba creciendo. Y vino el gerente y me dijo, oye, vamos a ver, aprender algo más de esto. Está aumentando el tráfico, hay costos asociados, vamos a ver de dónde procede el tráfico y hacia dónde se dirige. Así que por necesidades operativas, comencé a construir mi propio colector de tráfico de red. Y un par de años más tarde se convirtió en la primera versión pública de software PMA-CCT. ¿Qué significa PMA-CCT? Como dije, es mi propio recopilador de datos. Comencé a trabajar en esto a inicios de la década del 2000. Y bien desde el inicio fue libre y de código abierto. Es un software que sigue siendo mantenido y desarrollando. Hoy está incorporando las últimas tendencias y normas. No es algo que se murió hace 25 años, así que diría que sigue en desarrollo hoy en día. Y
PMACCT se distingue por su nombre impronunciable. Les desafío a que digan PMACCT, particularmente después de tomar un par de cervezas. Y tiene un logo característico que es Angry Octopus. Es un pulpo enfadado. Es un recopilador de datos que puede ser utilizado para recopilar S-Flow, NetFlow, IPFix, esto desde hace 25 años. Y luego se enriqueció con nuevos protocolos como BGP y BMP y más recientemente con la encarnación de la nueva generación de telemetría como Young Push. Luego nos referimos a Young Push. Este es el enlace de GitHub Link. ¿Por qué comencé a escribir el PMACCT? Esto porque estábamos en el año 2000, no había ninguna forma en que pudiéramos tener una herramienta para agregar y manipular los datos del tráfico de datos como yo quería, de manera que era dirigir todos los datos hasta este lugar. Pero yo no quería hacer quebrar el banco de mi empleador, y 1 terabyte, 1 gigabyte en esa época era algo que era muy costoso. Entonces, lo que vino a rescatarme fue el Cisco NetFlow. Hace 25 años teníamos el backbone con el Cisco 2500. Estos dispositivos estaban usando estos protocolos. Y si ustedes no están familiarizados con este protocolo, no se preocupen porque les voy a dar un primer en un par de oraciones. Esto es un protocolo mediante el cual uno puede construir un cache en un router y cada paquete que se llega al router se sumariza, se resume a un quinto, esta dirección IP de origen, el puerto de destino, el protocolo de IP. Y luego los bytes y los contadores de paquetes. Bueno, llega un momento que se expira y el colector puede percibir estos datos y se pueden mantener históricamente, o se los puede manipular de manera que uno prefiera. Ahora bien, comencemos a hablar sobre la estandarización. Cisco NetFlow era una tecnología de Cisco, y Cisco NetFlow se documentó abiertamente en el 2004 en IETF. IETF, recordemos lo que estábamos diciendo antes, es la Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet, Internet Engineering Task Force, que es la organización que desarrolla los estándares de Internet como BGP, ISIS, etc. De manera que, ¿por qué lo hizo eso Cisco? Por un lado, podemos decir que Cisco lo hizo para el beneficio de la comunidad de Internet en general, pero no somos ángeles todos, por supuesto. Entonces, por otro lado, fue simplemente un movimiento inteligente para que se convirtiera en una norma de facto. Para que cuando uno lo abre, el resto de los competidores lo pueden copiar en sus routers y se le vuelve a remarcarlo, ya le pone un nombre diferente, lo puede llamar C-Flow, J-Flow, NetStream, pero de última viene a ser la misma cosa. Entonces, este es el momento en que NetFlow comenzó entonces su travesía en IETF. En un momento hubo como un concurso de belleza porque este no era el único protocolo que existía en ese momento que hiciera esto, que recogiera el flujo de tráfico, que lo exportara. Se seleccionó como protocolo base para IPv6, el protocolo de IETF para exportar el flujo de información de IPFix, que es una mejor versión de NetFlow, y IPFix se convirtió en la norma unos años después, en el 2013. Hoy podemos decir que IPFix es ubicuo. Entonces,
cualquier dispositivo que se conecte a Internet, esencialmente, recibe soporte de IPFix. Y si algún dispositivo no lo hace, les recomiendo que no compren ese dispositivo de borde de red, porque uno está a ciegas, uno no sabe ni a dónde va ni de dónde viene el tráfico, y eso lo aprendí hace 25 años. Sea como sea, durante estos 15 años, desde el inicio de mi viaje en el año 2000 hasta el 2013, créanme que como desarrollador de un software de recopilación yo he visto mucho. He visto realmente mucha cosa. Y bueno, todo esto se puede resumir en dándole una interpretación liberal de qué es lo que es bueno. Porque el momento en que un ingeniero puede pensar diferente a otro ingeniero y uno a veces ve lagunas y tiene que llenar esas lagunas. Y un ingeniero puede pensar entonces que el llenar esas lagunas se puede hacer de una manera y otro ingeniero puede diferir de criterio y decir que no, que hay que hacerlo de otra manera. Entonces, y todo esto fundamentalmente se podría resumir en el hecho de que las especificaciones de NetFlow de Cisco no eran las instrucciones más completas o más claras, y también porque era un protocolo, NetFlow de Cisco, que simplemente sirviera para algunos casos de uso. Entonces, el efecto neto en mi software fue que yo no lograba tener solamente una línea de desarrollo, una tubería, un pipeline donde podría recoger los datos de todos los fabricantes. Necesitaba hacer heurística para tratar de ver qué tipo de router estaba exportando tales datos y cosas así. Entonces, si ustedes saben un poco sobre software, alargar el código, hacerlo más complejo, tiene ciertas implicancias. Se necesita más tiempo para desarrollar. El código puede ser más propenso a sufrir por bugs, se necesita más tiempo para testearlo, y todo esto significa que hay que dedicarle más tiempo y que suben los costos. Y esto simplemente es, bueno, entre comillas, es solo un protocolo de monitoreo. Bueno, no sé si es solo para monitoreos, pero se imagina si esto ocurriera un protocolo de enrutamiento, sería un desastre. Así que para que Internet funcione de manera confiable, estable y eficaz, se necesita estandarizar. Eso es el primer punto clave que quisiera ofrecerles hoy. Y es que Internet, para poder funcionar de una manera confiable y costo eficiente y de manera eficiente y estable, necesita estandarizarse o normalizarse. Entonces, pero ¿cómo funciona la estandarización? Bueno, como habíamos dicho, se trata de un rejunto, una recolección de especificaciones. Uno empieza redactando un documento porque uno tiene una idea. Y no es ese tipo de idea brillante que uno puede tener temprano en la mañana, que uno está cantando bajo la ducha. Bueno, ese es el tipo de idea que lo convierte a uno en multimillonario, un emprendedor exitoso, ¿no? Pero habitualmente lo que pasa es que uno tiene un problema para resolver, y uno es un operador, o es un fabricante, o es un operador funcionando con un fabricante, y no hay ninguna especificación que les ayude a resolver su problema. Entonces, ¿qué hacen? Escriben especificaciones nuevas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Comienza con un documento y luego, esencialmente, uno sigue un proceso de iteración. Va recogiendo opiniones, de apoyos, nuevas ideas, críticas, cambios editoriales, y uno va puliendo el documento hasta tenerlo completo, y con el tiempo se va a convertir en una norma de Internet. Pero ningún documento tiene una única línea,
y específicamente, bueno, los de IETF no tienen una única línea. No es, bueno, un bit es 0,1 y uno dice una línea en un documento, el bit va a ser 0,1. No es para nada así que se definen las cosas. Entonces, primero, uno tiene que recordar quién puede estar revisando o leyendo el documento, que tal vez no esté para nada familiarizado con el problema del que uno está hablando. Entonces, uno necesita hacer primero un abstract, un resumen, el que hace una introducción, y luego, ciertamente, el corazón del documento es técnico. Uno tiene que explicar qué es lo que motiva el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces uno diría, por ejemplo, bueno, este bit sería 0,1. Y por supuesto que sea lo que sea que uno define en un documento de estandarizando, uno está tocando una serie de piezas que se mueven pero que ya existían. Un documento entonces necesita consideraciones operativas, consideraciones de seguridad, consideraciones de estandarización, porque tal vez uno esté tocando una cosa que ya había sido estandarizado. Entonces es toda una cadena. Y por supuesto que uno tiene también que contextualizar el trabajo que está haciendo, con el trabajo ya existente, con trabajo que hicieron otros antes o con lo que se está haciendo. Entonces, esencialmente uno necesita bibliografía. Entonces, lo que quiero decir es que aún la definición de un bit puede llevar, no sé, 5 páginas, algo así. Entonces, hablando en términos de tiempo, definiendo un bit único, por ejemplo, allí ustedes ven el bit 0,1, ven ustedes que hay un protocolo existente. Ese protocolo es parte de toda una pila de protocolos. Entonces uno quiere definir un bit para decir, bueno, por ejemplo, para cambiar el comportamiento de este protocolo. Bueno, el proceso iterativo de estandarización puede llevar un año fácilmente completarse. Entonces, digamos que uno quiere editar el protocolo y uno quiere mejorar el protocolo. Uno tiene una versión 3 y quiere hacer una versión 4. O sea que allí se necesitan algunos cambios. No es solamente un hit, uno necesitaría un encabezado, un nuevo campo, una serie de mejoras que son mejoras con respecto a la versión actual. E incluso puede haber 20 iteraciones. O sea que algunos puede llevar unos pocos años. Y cuando ustedes quieren definir todo un protocolo nuevo desde el principio, bueno, eso le puede llevar incluso más que unos pocos años, digamos 5 años. Entonces, ven ustedes que ustedes tienen pros y contras con el tema de la estandarización. Por un lado, es un mecanismo iterativo, engorroso, que lleva tiempo, y por otro lado, es un proceso estructurado que da un producto de alta calidad. Habiendo mirado el mismo tema desde diferentes ángulos y también de gente, los que lo revisan van a tener van a venir de diferentes partes de la industria y le van a dar una mirada diferente. O sea que la cosa no es todo perfecto, no es que uno tenga esto u otro. Pero recordemos el mensaje que les había dicho antes. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de rotular una estandarización como una cosa compleja y larga que sería mejor como que, bueno, te doy mi API, yo te doy mi API, normalizamos los datos y entonces de alguna manera nos vamos a dar cuenta cómo sigue la cosa? No, el hacer esto estos son los cimientos de Internet. Con la definición de un protocolo puede tener consecuencias que pueden ser desastrosas. Entonces yo realmente pienso que deberíamos apegarnos a la normalización. Yo estoy a favor de la normalización y que no hay que abandonarlo y simplemente hay que tratar de que no sea una estructura tan compleja. Ahora les quiero contar una anécdota de hace 20 años más o menos. Estamos hablando del 2008, cuando yo asistí a mi primera reunión del IETF. Me acuerdo que la reunión fue en Maastricht, que es al sur de los Países Bajos. Yo estaba viviendo en Utrecht.
es una ciudad al norte de los Países Bajos. Los Países Bajos probablemente serían más pequeños que un estado de aquí de Brasil. O sea que no estamos hablando de distancias grandes. Entonces, yo estaba ahí y mi empleador no me daba apoyo en cuanto a mi curiosidad para IETF y ese tipo de cosas. Entonces, todo se alineó como para que yo hiciera un viajecito en el país. Me metí en el primer tren de la mañana y con ese nivel de atención como para no despertarme en Bélgica o en Francia, durmiéndome en el tren, bueno, asistí al evento y al final del día me volví con el último tren. Y fui allí fundamentalmente para asistir a un evento paralelo que estaba teniendo lugar en el corazón mismo de la reunión de IETF, y era el taller de IPFix. IPFix vuelve entonces. Entonces recordemos que estamos hablando del 2008. IPFix es un protocolo que se convirtió en norma en el 2013 y ese viaje de la normalización había comenzado en el 2004. Entonces estábamos bastante en la mitad de todo ese proceso. Pero luego yo ya llevaba unos años recopilando datos, era un entorno muy nicho y yo estaba sumamente entusiasmado de poderme conectar con gente que estaba en el mismo tema, otra gente que estaba también recabando datos, o incluso mejor, que ya estaban del otro lado del cerco, eran productores de datos. Entonces, lo que me llevé a casa de ese evento y que yo les quería compartir con ustedes es que puede ser muy tentador desarrollar un producto que funcione solo para mi club, o sea, para mí y mi club de clientes. Eso es lo que estaba haciendo NetFlow de Cisco antes. Pero lo que estaba sucediendo allí en ese taller era un tema mucho mejor, mayor. Un protocolo que era una tecnología de Cisco propietario que se documentó abiertamente en el 2004 y que se devolvió a la comunidad, se convirtió en la base. Unos años después se normalizó y en mi primerísima participación en una reunión de IETF, yo era un don nadie. No me apoyaba ni mi empleador, simplemente era un tipo allí aleatorio que estaba desarrollando un recopilador de código abierto y tenía alguna experiencia con NetFlow y con lo que entonces eran las celdas germinales de este nuevo protocolo que se estaba definiendo. Y me recibieron muy bien. La gente me preguntaba mi opinión y me involucraban con la discusión para ver cómo se podía mejorar eso. De manera que no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero esta es una historia fantástica, es algo fascinante, es algo que es inspirador, pero las cosas a veces no salen tan bien. Y no sé si ya estoy en la siguiente diapositiva, a ver, veamos. Bueno, no sé en qué diapositiva tengo que estar. Ah, sí, es verdad, es en esta. La cosa que, como les decía, las cosas no siempre salen tan bien. Avancemos rápidamente un par de años para narrar una historia diferente. Así que cerramos la etapa de NetFlow y IPFix y pasamos a febrero del año 2019 a San Francisco, donde se estaba organizando Nanox 75. Pueden ver aquí en esta foto, yo estaba ahí, estaba con la camiseta de Atlético Nacional de Medellín. Era un momento terrible. River Plate acababa de ganar la Libertadores con Franco Armani y tenían Franco Armani de Atlético Nacional dejándonos en la miseria sin un buen arquero de un par de años. Pero bueno, así es la vida. Pero volvamos a nuestra historia. El tema es que estaba escuchando esta presentación de una persona de Cisco y esta persona, créanme,
Durante, digamos, unos 30 minutos estuvo hablando y decía, los productos G es fantástico y es wow, y el producto G esto, el producto G aquello y todo lo que sea. Y se estaba refiriendo a gRPC, Google Protocol, Genoid y lo que sea. Y yo me sentí obligado al final de la charla de 30 minutos de acercarme al micrófono y preguntarle, a ver, discúlpeme, ¿me puede recordar para qué empresa trabaja? Yo trabajo para Cisco. ¿Usted trabaja para Cisco? Ah, yo pensé que usted estaba trabajando para Google. La gente empezó a reírse y cosas por el estilo, pero esto marca un momento importante. Permítanme darles un poco de contexto acerca de este momento. Google es una empresa que tiene un gran poder adquisitivo. Google identifica la necesidad urgente de tener una recopilación de datos de nueva generación para los nerds de recopilación como nosotros. Típicamente juntamos con SMP, es una tecnología de polling. Ustedes envían un request y reciben una respuesta. Polling es lento. Entonces, lo que necesitamos es tener una forma de hacer streaming de datos desde los dispositivos. Queremos hacer streaming de estos datos de forma estructurada. Por ejemplo, no queremos cosas aleatorias. Y lo más importante de esto es que queremos que esto funcione rápidamente. Básicamente lo que ocurre, y veamos esta línea de tiempo, lo que ocurrió fue que en el año 2019, cuando estaba ocurriendo todo esto, ustedes pueden ver que IETF ya estaba trabajando sobre este tema. En esta línea de tiempo que pueden observar aquí, antes del 2014, IETF digamos, en IETF tenían la definición de los requisitos de suscripción, de lo que es una suscripción dinámica, etcétera. Todos estos que están en los mismos fundamentos para que usted pudiera tener una tecnología del tipo streaming. Pero no, Google decidió formar un club. Este club se llama OpenConfig, si lo conocen, por si lo conocen, y lo que hicieron fue una pila no estándar. Inicialmente, esta pila no estándar tenía algunos defectos de diseño. Por ejemplo, quieren tener esquemas de datos encima de modelos, y en la arquitectura de esos modelos estaban los esquemas de datos y recolectores, y cuando no era exactamente lo mismo que había en el modelo. Y luego había otro defecto de que no resultaba claro cómo se iba a intercambiar este esquema entre un exportador y el recopilador. Se construyó en su mayor parte reutilizando componentes que fueron desarrollados por ellos para otros propósitos, como gRPC, y priorizando la integración con el lenguaje de programación propio de Google, el lenguaje Go. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esto es un momento clave. Digamos el club vende esta solución a algunos proveedores perezosos. Cuando digo proveedores perezosos, pienso en Cisco, Juniper, Nokia. Y ellos van y dicen, tienen que implementar esto. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Estas empresas, los Cisco, los Juniper, los Nokia, lo hacen, lo implementan. Saben que no es perfecto, saben que no está libre de defectos, pero la verdad es que no hacen muchas preguntas. No preguntan si esto es un estándar, una norma, si se va a convertir en una norma.
Y un spoiler, como GNU y otros productos de OpenConfig jamás fueron ofrecidos a la comunidad. Aún hoy no son normalizados. ¿Y por qué es que los proveedores hicieron esto? Recordemos, tenemos enormes clientes potenciales, el club, todos estos proveedores, todo lo que querían los proveedores en ese momento era cumplir con los RFPs. O sea, ese tipo de documento que cuando uno tiene que comprar algo, un nuevo dispositivo, son las solicitudes de propuestas, ustedes tienen este documento y dicen ustedes tienen que cumplir con todas estas cuestiones. O sea, tienen que cumplir con esto, tienen que tener OpenConfig en el router, etcétera. Y si no tienen eso, entonces no cumplen con el RFP, entonces compraremos de la competencia. Así que como pueden ver, los proveedores, sin hacer muchas preguntas siquiera, básicamente implementaron esto. Y así se cierra el círculo. O sea, son personas influyentes con poder y los proveedores que simplemente ejecutan esto. Pensemos entonces acerca de dos hechos. Uno es que este club, para tener éxito, debe trabajar de forma pragmática, orientada a los negocios, impulsando sus propios objetivos y, más que nada, por encima de todo lo demás. Y esto conlleva el riesgo de convertir lo que son los que contribuyen, los convierte en seguidores. Y el segundo punto, como anticipé, es que Google nunca quiso proponer GNMI para el proceso de estandarización en IETF. Lo que tuvo que hacer IETF era continuar desarrollando su propio camino. IETF está desarrollando una tecnología diferente para exactamente lo mismo. Y estas son las tecnologías para el YANG Push. Como pueden ver aquí, hay una diapositiva que tiene la arquitectura de YANG Push. No vamos a entrar en los detalles porque no queremos que se convierta en algo muy técnico. Pero esto es para que lo tengan como referencia para más adelante. Y hoy en día pueden ver partes de YANG Push y vamos a ver por qué partes de YANG Push en algunos proveedores de routers como Cisco, Huawei. Y esta tecnología está definida con componentes del IETF. Es rico en características, es generalizado y es agnóstico en cuanto a la codificación y al transporte. Y como pueden ver, hay dos soluciones. Y permítanme comenzar por lo que es más importante. Esta charla está a favor de tener alternativas. Para mí, Paolo, personalmente, hay que tener siempre dos alternativas para lo que sea. Es algo obvio. Piensen en OSPF, en ISS, por ejemplo. O sea, más allá de eso, se necesitan por lo menos tener dos opciones. Tener tres o más alternativas, bueno, dependerá del caso. Piensen en mercados como el transporte, el mercado de la aviación, donde necesiten evitar, donde puede existir el riesgo de la cartelización, como puede ser, ya les decía, en el sector de transporte de la aviación. De manera que la competencia es siempre un motor útil y muy poderoso para fomentar la innovación. En cambio, esta presentación es para animarnos a todos a permanecer vigilantes sobre la formación de oligarquías que están procurando definir aspectos técnicos clave de la propia Internet o bien de sus aspectos operativos. Recordemos que Internet está definida por UNESCO como un bien público mundial
y para la cual aboga por la participación de múltiples partes interesadas. De manera, y regresemos un poco a aspectos algo más técnicos y menos filosóficos. Al final, teniendo esta diapositiva en mente, tenemos estos dos lados. Debemos decir que el ecosistema OpenConfig ha sido algo flojo inicialmente y ha crecido y ha mejorado a lo largo del tiempo, sin duda alguna. O sea, no es lo mismo que inicialmente fue implementado por parte de los proveedores, se ha convertido en algo que tiene un mercado que ha sido enriquecido y tiene nuevas características. Pero adivinen que al mismo tiempo el ecosistema rico que vimos en la diapositiva anterior, que era el Young Push, que tenía cientos de cosas que tenían soporte, esto está comenzando el viaje en la dirección opuesta, está embarcándose en un viaje de optimización y simplificación. De hecho, fue una pila que fue armada teniendo muchas especificaciones, considerando muchos casos. ¿Y qué ocurrió? Si nosotros tenemos algo complejo, resulta difícil de implementar. Por lo tanto, el viaje hacia atrás. De manera que prácticamente tenemos dos universos que están haciendo esa travesía en direcciones opuestas. Probablemente se encuentren en algún lado, en algún punto medio, en algún momento. Entonces esto nos deja con una interrogante. ¿Cuándo se convertirá en un commodity la telemetría de streaming? Porque hay mucha efervescencia aquí. ¿Será un nuevo caso de 6 contra media docena? En otras palabras, ¿serán dos equivalencias de la misma cosa? Porque recordemos que esta travesía sigue dos direcciones opuestas. Entonces, con esta pregunta comencemos a ir cerrando. Me quedan 4 minutos. Ya estamos llegando a las últimas diapositivas. Entonces, comencemos con el final, con el comentario que de allí abajo de esta diapositiva. Sí, vamos a encontrarnos en el happy hour y pidamos una caipirinha, una cerveza. Bueno, pero realmente yo quería venir aquí al estrado y en vez de entretenerlos durante, no sé, que van 40 minutos, realmente lo que yo quería era hacer una presentación de 2 minutos y decir, gente, ¿saben qué? Tenemos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a resolver todo. Ya no tenemos a tener que hablar de la normalización porque de eso se encargar la inteligencia artificial, pero desgraciadamente esto no es posible, porque como ustedes saben, los protocolos de Internet son tan fundamentales, son los cimientos de Internet, tanto como un lenguaje, un idioma. O sea que esencialmente van dejando capas y capas que se van superponiendo de inteligencia artificial. Y de hecho, lo hacen de una manera que la inteligencia artificial tiene clústeres que se pueden comunicar entre sí. Entonces, IETF, como ya hemos visto, estamos hablando mucho de la normalización, de la estandarización, no es perfecto, porque le falta algo de agilidad y desarrollo incremental para aproximarse más a las necesidades de las empresas, para trabajar en una especie de un producto mínimo viable, un MVP. Y esto es esencialmente la razón por la cual estamos viendo la formación de un club aparte que quiere trabajar de esa manera pragmática. Pero la buena noticia es que IETF se está discutiendo y digamos que esta cosa se identificó algo en particular y es de hecho entre los resultados de la reunión de
EAB en IETF son de esas reuniones en las que se junta la gente de IETF, los operadores y diferentes personas en la industria para ver qué es lo que hemos solucionado y qué es lo que no hemos solucionado en los últimos años. Y una de las cosas fue exactamente esto, que se resolvió que había que trabajar de una manera más pragmática, pero lo más importante en realidad de IETF es que abarca procesos de toma de decisiones que busca un equilibrio entre lo pragmático, hacer las cosas, que se resuelvan los problemas y también asegurarse de que todo el proceso estructurado que describí anteriormente, que se discutan las cosas. Así que lo más importante es que todos tengan una oportunidad de explicar qué es lo que les preocupa. Eso es súper importante. Entonces, mis últimas palabras del día de hoy. Yo quisiera recordar que la normalización de Internet no soy solamente yo, no es lo que yo mencioné al principio de la presentación solamente. Se trata de todos nosotros y todos ustedes. Y yo realmente les quiero decir que quiero que sea otro mensaje con el que se vayan hoy. Para participar en IETF uno no necesita ni dinero ni viajar, no necesitan nada de eso, porque todo está organizado y todo está estructurado de manera que ustedes pueden participar en cada paso de IETF desde su oficina, del sofá de su casa, proponiendo ideas como ustedes quieran. Por supuesto que de vez en cuando habrá una reunión en Australia, por ejemplo, y tal vez ustedes quieran dar una charla, o por ejemplo, ustedes están en San Pablo. Bueno, una reunión se va a hacer en San Pablo. Puede ser que según donde estén en el uso horario, la reunión sea a medianoche, pero de alguna manera se van a resolver las cosas. Entonces, lo que ustedes realmente necesitan para participar en la normalización de IETF es comprometerse y dedicarle tiempo. Pero si ustedes tienen esas dos cosas, especialmente tiempo, que es uno de los recursos más preciosos, seguramente el más precioso, no dudan en contribuir a la normalización de Internet, porque eso va a ser para el beneficio de la mayor comunidad de Internet, y de última se trata de todos nosotros. Muchísimas gracias.